Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 17 en el día de hoy. El rey le dijo: anda a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. Y la mujer dijo: permita, mi señor el rey, que su siervo diga una palabra más. Y el rey le dijo: habla. Bueno, bueno, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para nosotros, queridos amigos, lo que nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir aquí, ¿verdad? Primero, la escena ocurre, ¿verdad?, dentro de un contexto bíblico. Siempre estamos entrando primero en la Biblia. Después de que la mujer sabia de Tecoa logra conmover ya a David, o sea, David ya se conmovió, ya entendió, y con este relato, parábola, el mashal, le va diciendo, le va transmitiendo, y David entendió muy bien. O sea, entendió esa historia, pero él no sabe que ese es un mashal, que ese es un cuento, que ese es un caperucita roja que le está contando, ¿verdad? Que no tiene ningún sustento de realidad en cuanto a un escenario así tal cual como te dice. Caperucita roja existe en la medida de su simbolismo, pero aplicado a nuestra realidad. Y eso es lo que está haciendo. Este mashal, esta parábola, existe en la medida en que esta mujer le está aplicando a la vida del rey David. O sea, existe, pero ¿por qué existe esta parábola? Existe porque eres tú, eres tú. ¿Se acuerdan? Natán justamente utiliza luego esa frase después, que le cuenta que vino ahí un extranjero que le recibió, que le quería dar un banquete, y entonces mata a la del vecino, una ovejita. Cuando David se entera de eso, cuando le escucha esa parábola, pero él no sabe que era un cuento nomás, él estaba haciendo un mashal. Y David cae en la trampa. ¡Merece la muerte! ¡Merece la muerte! No puede ser. Váyase la pichete, bebé, pega la yapota, pega a mí. Y ahí mismo, Natán le dice: ese bandido eres tú, eso. Dios, vea. Y ahí le echa las filípicas que viene después. Vos, teniendo todo tu harén, todas las mujeres aquí en tu harén, sin embargo te fuiste y le sacaste a Urías, a su mujer, una sola mujer que tenía, era Ora y Peashui, que tal de coina goabe, güey. A ver, yucaca llega eso. Imagínate. Entonces se dan cuenta. Esa parábola, queridos amigos, existe, pero existe en la realidad de David. Y existe en la realidad nuestra cuando nosotros estamos haciendo lo que sucede allí. ¿Entendiste? Veáis la parábola. Veáis la mashal. Bueno, y por lo tanto el rey ya ha emitido una respuesta. Ella le dijo hace rato, y es una respuesta favorable. Pero la mujer percibe que la decisión aún no ha penetrado plenamente en la conciencia del rey. O sea que la mujer vuelve a insistir. Hoy pota, hoy qué peña, pues tú, oye esa cosa, parece que es como, pero ya me dijiste, digo, señora, voy a ver si puedo repetir así. Repetí yo. Entonces el rey como dice, bueno, ya me dijiste ya. Pero este es un sentido pedagógico, queridos amigos. Es decir, la repetición ayuda, decían los latinos. La repetición ayuda. Añande mitad ya estudiar la poesía. Cuando mitad tuya para decir la poesía en la escuela. Pero más, oré, cada semana uno o dos poesías a memorizar. A de memoria yo, a repetir. De viernes de poesía para el hogar, y de poesía, de lunes, de ya. Ahora, sámate no debe ir nada maestra, neto más la poesía. Fulano, pase, lo quimbaite, al lado, y no la olla, me dejando y cuajina, plantón, o si no, vos tú ya caso allá, a estudiar, a memorizar.
ande pucayana, argentú, ana a oye equivocado, es quien te anda, ir pucayana, bebé. No, disciplina, disciplina. ¿Se equivocó? No, está bien. Se olvidó el compañerito, que vuelva a repetir, entonces te damos un tiempito, mi hijita, anda sentate, anda a memorizar. En el recreo te vas a quedar aquí, en el recreo no sé jugar media hora, ahora voy a jugar partido, o que estaba plantón o mojera, es memorizar en media hora, pedazo. Bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Pea la cocuña que hay, o repetir caso. Por eso insiste en hablar otra vez, busca llevar a David desde la resolución jurídica hacia la comprensión interior, ¿viste? Por eso la repetición pues ayuda. Entonces vos repetiste tanto que al final eso te va a ayudar a comprender interiormente. ¿Y qué hanguaisha? Llevar esa hanguaisha. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Este versículo muestra un momento decisivo. ¿Por qué? Porque el rey pasa de juzgar un caso externo a quedar implicado personalmente entonces con su propia vida. Y ese era el objetivo. Coya es agüilla. Caperucita Roja existe en la medida en que nosotros somos esos niños que obedecemos o no obedecemos a mamá que nos manda junto a abuelita. ¿Entendiste? Y así cualquiera. Y bueno, lo otro no quiero decir tanto porque ahí le pone idea a mí, pero ñandego, ñandego Alibaba y los 40 ladrones, ¿ya? Con ahí los 40 ladrones, con este te llevan los ladrones, esta y te llevan Alibaba y los no sé cuántos ladrones. Entonces, así se manifiesta, queridos amigos, la transición del dictamen, porque aquí hay un dictamen, estoy esperando, porque él pues es juez también. El rey tiene que dar un juicio, él es juez aquí. Hombre, la dictamen, Iana, la o endurire. Él se considera, él está asumiendo. Es como que vos le estás metiendo de a poquito y le estás dando confianza a que él asuma su rol. Porque usted hago la viendo ya poema, por una parte puede ser una cuestión psicológica, que tenía que tomar, ¿verdad?, decisiones sobre su hijo, Amnón que le ultrajó a su hermana Tamar. O tenía que dar una decisión sobre Absalón, que le mató a su hermano Amnón. Entonces parecía que no sabía más ni hablar el rey David y vaya pota. Y aquí viene la mujer y le repite y le insiste y parece que el rey aquí va tomando fuerza, ¿verdad? Está resucitando de nuevo dentro de su función de juez. El mishpahat, el juez que tiene que dar un dictamen. La petición de una palabra más remite el peso entonces del davar. Anticipa esa revelación del paralelismo entre la historia ficticia, lo que estábamos diciendo, es una historia ficticia, pero sin embargo que se aplica directamente a la vida del rey David con la de Absalón. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Aquí leemos en este versículo 17, el rey le dijo, anda a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. Y la mujer dijo, permita mi señor el rey que su sierva diga una palabra más. Y el rey le dijo, habla. Pero ya repitió, ¿se acuerdan? Y nosotros dijimos que la repetición ayuda. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Hay una repetición. Y les vuelvo a insistir. Miremos un poco el contexto histórico.
En la monarquía davídica, el rey ejercía el poder del juez, es el mishpahat, el que tiene que dar ahí nada más y nada menos que la sentencia. Ahora, una audiencia real no era una conversación casual, era un procedimiento judicial público. Es decir, aquí que está hablando con esta mujer era directamente para después llegar a una determinación que tiene que tomar el rey aquí. Cuando David concede seguir escuchando, no solo muestra paciencia personal, sino apertura institucional. Queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental. ¿Cuál hace añade? ¿Cuál hace añade? Nahendusei he abuela oye requerido nahendusei uirorei nahendusei macaná y abuela oye requerido nahendusei he. Bueno, y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, ¿verdad? Que nosotros no queremos escuchar, nos cuesta escuchar. Nosotros nos consideramos que tenemos toda la verdad y ese fue el gran pecado original. Vean el pecado de origen, capítulo 3 del Génesis. Si comes de este fruto, serás como Dios. Entonces, ya güero y tema es. Entonces, sentemos ya nada endusei. Sin embargo, aquí, se insiste, queridos amigos, esta mujer vuelve a insistir. Y se vuelve suplicante, y hasta podemos decir se vuelve pegajosa Yahshua, en el sentido de que insiste para que le escuche de nuevo. Puede provocar reconsideración de sentencia, pero sin desafiar tampoco a la autoridad, no le está desafiando, sino que como que en una súplica otra vez, rey, te quiero decir algo, te quiero decir algo, habla ella, pero tiene mucha paciencia entonces el rey David y le va a escuchar. Entonces este versículo revela la práctica política concreta, queridos amigos, subrayen esto. Revela la práctica política bien concreta. La justicia no es meramente legalista, no es simplemente decir aquí dice la ley que pea que amo, ¿verdad? No es simplemente legalista, sino relacional, relación basada en la capacidad del rey al oír repetidamente antes de decidir. Queridos amigos, esta es una de nuestras situaciones quebrajosas y que nos quebranta, ¿verdad? A todos. Yo suelo escuchar, ¿verdad? Muchos casos así, ¿verdad? Incluso de personas que tienen que juzgar, ¿verdad? Porque incluso jueces que uno le escucha y que habla un poco con ellos y te dicen, te cuentan la verdad, ella con la gente. Y te dicen, vaya a votar. ¿Por qué? Porque tiene que tomar una determinación, ¿verdad? En lo penal, en esto, en aquello, lo que sea, ¿verdad? Tiene que tomar, porque es el juez. Y entonces dice, algunas veces nos vamos solamente por la palabrita que se presentó a destiempo, que esa coma estaba mal ubicada, que esa palabra no corresponde. Entonces van supuestamente por lo legal, el legalismo de si presentó bien o no presentó bien el caso de su demanda. Upea la mañana, ya a mí, oye equivocada, escriba ahí. En vez de poner una I puso una E. ¿Entendiste? O así. Digo nomás exagerando, ¿verdad? Pero cuando le van a sobreseguir a eso que realmente, que necesitan, que verdaderamente tiene que ir a la condena y después salen, hombre, ileso al lado denunciado, que se humilla la culpable y vas a ver, humilla la culpable, o sea, solo nuestra justicia eso puede pasar, ¿verdad? Bueno, y entonces, aquí te está diciendo, es una cuestión relacional. Quiere decir, queridos amigos, que lo que hay que tocar es el caso. ¿Qué es lo que verdaderamente está de malo? Eso es lo que hay que encontrar. Aquí hay algo terrible que sucedió. Es el problema que tenemos que tomar. ¿Qué es lo que sucedió? No si su carpeta presentó bien o una palabra está equivocada o presentó de otra manera su acusación. No, el asunto es que robó. El asunto es que se enriqueció ilícitamente. El asunto es que trajo un avión no sé de dónde con remedio y hasta ahora no encontraron quién trajo ese medicamento, no sé de dónde. Y todo era maletines, ¿entienden?
Entonces, ¿y por qué? Y porque, no sé, se presentó y había 2 o 3 palabras que estaban mal y ahora ya, opa más, ¿entendiste? Entonces, queridos hermanos, estamos en qué cosa. El rey verdaderamente aquí no entra su justicia, no es meramente legalista, la letra por la letra, sino relacional. Hay que mirar cuál es la ventaja o el perjuicio que estamos provocando. Eso quiere decir relacional, en la relación con la sociedad, en la relación con los demás. ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? Entonces, aquí le está probando la capacidad del rey de oír una y otra vez para poder dar una sentencia. El favor, el gem del monarca, del rey, la gracia, depende tanto de la sabiduría del que está solicitando, es decir, de esta mujer que solicita, como de la prudencia del rey. La prudencia del rey. Entonces es el que es capaz de escuchar y de entender lo que está sucediendo, porque si no, crea un caos peor. David no hizo justicia, ¿y qué estábamos diciendo? Entonces ya las otras tribus se estaban levantando todo. Por eso es que Joab se preocupa, entonces le trae a esta mujer y a través de este mashal viene y le presenta la situación. Entonces, en un contexto cultural antropológico, nosotros encontramos aquí que esta mujer ella se autodenomina sierva. Yo soy aquí tu sierva, la esclava, adoptando una posición de inferioridad para decir, no soy nadie para hablarte, pero tengo que decirte únicamente. Y que también potencialmente decíamos que para ella misma era peligroso, porque de acuerdo a lo que decía, el otro podía tomar bien o el otro podía tomar mal. Por eso que es la cuestión, ¿verdad? La cuestión también de la prudencia y la cuestión también de la capacidad entonces del rey en su madurez de escuchar lo que se le está diciendo. En esta cultura semita antigua, la humildad verbal protegía al interlocutor y abría la escucha del poderoso. Esto es lo que le protegía, esa humildad, ¿verdad? Pedir permiso para hablar otra vez no es redundancia, sino que es una estrategia de honor que está utilizando esta mujer. El relato enseña que la verdad no se impone frontalmente al poder, sino que se introduce progresivamente una y otra vez. La repetición ayuda y vuelve a insistir, pero de una manera muy tranquila, de una manera muy convencida, para que se pueda escuchar. Y entonces el diálogo reproduce una estructura social. El superior que escucha, es decir, el rey, que tiene la capacidad o tiene que tener la capacidad del Shema, escucha Israel, en Duaná, lo que sucede en tu pueblo, con tu gente. Y el inferior, es decir, aquel que está gritando por justicia, tiene que saber persuadir, tiene que tener esa capacidad, ¿verdad?, de no querer imponerse baretebe. Y ahí pues está lo que, ¿verdad?, la Iglesia siempre dijo a través de su documento. No es la violencia, sino que es la persuasión. El reino de Dios está cerca. Son ustedes los que tienen que darse cuenta. La pendereco, es la pende sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 14 y el versículo 17. El rey le dijo, anda a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. Y la mujer dijo, permita, mi señor el rey,
que su siervo diga una palabra más. El rey le dijo, habla. Eñe egato ne cuñacaray. Eñe egato. Ñagendú va eva la heresea. Bueno, queridos amigos, nosotros sabemos y estábamos diciendo que el lenguaje es esencial, ¿verdad? El lenguaje es esencial. ¿Por qué? Y porque justamente el lenguaje está funcionando como la mediación. Este es nuestro vehículo, el lenguaje. Y decíamos anteriormente que los últimos filósofos de la modernidad, e incluso, ¿verdad? Sí, de la modernidad, actuales, contemporáneos, insisten mucho en el aspecto del lenguaje. Por ejemplo, Paul Ricoeur. Ricoeur, por ejemplo, uno de estos filósofos que insiste mucho, que dice que nuestro problema es más bien del lenguaje. Nañaño entendéis, daya ecuay. Yo pienso una cosa o pienso equivocadamente de lo que vos me estás queriendo transmitir, o si no, ñande oinda ya epona en la ya evana lleva. O si no, porque nosotros tenemos otro lenguaje y es como decir, yo hablo chino y vos en español. En ese español me hacen entender, hacen de chino, entonces cada uno con su lenguaje diferente. Tiene que haber entonces, queridos amigos, la posibilidad. Ya veré, coja ve aparatito, indereñe, el ane idioma ve, muy ve aparatito, y otro usi paitende. Ahí ve entiende, de chino ve haciendo castellano, si añe castellano, de chino, ¿entendiste? Eso es lo que necesitamos, ¿entiendes? Esa mediación. Y entonces el lenguaje funciona siempre como mediación social. Mediación social, queridos amigos. Y el lenguaje es el único que hace este intercambio de las ideas, de lo que nosotros queremos transmitir. Y el lenguaje, como mediación, evita la ruptura del orden comunitario, porque el asunto es que también eso puede romper todo orden si nosotros no sabemos comunicar, si no sabemos decir da ya, ya, ana. Después entonces se acumula la injusticia, da ya, y entonces, paz, se quiebra el orden comunitario, el orden social. Entonces, aquí es donde entra la palabra shalom. Shalom quiere decir paz, armonía. Es una armonía restaurada, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de un lenguaje. Ya de oigo ya es. Tenemos que hacer una mesa de diálogo ahí la gente. Ya guapuna, ya calculaña, mañana, ya esa. ¿Verdad? Tenemos que sentarnos a hablar. Hay algunas palabras clave, queridos amigos, y la palabra davar, que muchas veces ya hemos tratado, pero igual siempre es importante. No significa simplemente hablar, sino que implica acontecimiento eficaz. Es un acontecimiento eficaz. Sucede, lo que decimos sucede. Y el davar sabe que la verdad necesita siempre una progresión pedagógica. ¿Por qué? Porque no es que por el hecho de decir, ¡paz!, cambia todo. No. Sino que el decir, queridos amigos, poco a poco después ayuda para que nosotros podamos entender que en el decir nos lleva a un elemento progresivo, ir de a poquito, progresivamente ir cambiando el sentido pedagógico. Primero tiene que conmover y luego tiene que revelar. Lleva pena a ume, derejenduriré. Sí, quiero escuchar. A ver, ¿cómo es la cuestión? Eres yumi, ¿verdad? O sea, primero tiene que conmoverte, primero te tiene que llegar. Porque si no, vender esta famosa tan endusei, ni oye, no, anda y casi, ¿quién entiende? Ese es aquel que está cerrado y está obtuso y está fanático. Sin embargo, el que escucha, el davar, quiere decir una escucha que necesita una progresión pedagógica. Hay una segunda palabrita que es el rey, porque aquí el que tiene que escuchar y el que tiene que entender, el que tiene que crecer y después tomar una decisión es el rey, el melech. El rey, según los libros históricos, queridos amigos, tiene tres funciones: regir, enseñar y santificar. Regir, enseñar y santificar. Hay que ver, el rey es el tendotá. Porque dijimos hace rato que si nosotros rezamos por nuestras autoridades, decimos porque nuestras autoridades, decimos
Fueron elegidas por Dios, decimos. Bueno, pero ahora hay que entender por qué se dice que fueron elegidas por Dios. Porque yo soy un santito o lo que sea. No, eso tal vez sea lo menos luego, ¿verdad? Bueno, pero porque al elegirte, ¿qué es lo que a la autoridad, al tendotá se le da? Se le da la voluntad del pueblo, porque al final de cuentas, lo que vas a regir es la voluntad del pueblo, no es tu voluntad lo que yo quiero. La propuesta que se da y la propuesta que se lanza al candidatarse es la propuesta que el pueblo tiene que decir, es eso lo que queremos. Entonces nosotros confiamos, pero ¿por qué es la voluntad del pueblo y ahora decimos que el que está al frente está representando a Dios? Imagínense, representa a Dios. Porque mi voluntad, la que yo te doy, es aquello que yo quiero, pero según un criterio y un valor de comunidad. Y ese valor y criterio de comunidad es lo que nosotros justamente estamos mirando, que es la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Y por eso el Melech aquí es aquel que rige verdaderamente. Santifica quiere decir simplemente realizarse. Eso quiere decir Kadosh. Kadosh, santo, 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 ¿verdad? Elohim. Entonces, todo esto quiere decir que a nosotros nos invita a hacer un camino verdadero de santidad, un camino de realización y de santificación. Regir, santificar y enseñar. El rey tiene que enseñar a su pueblo a ser justo, tiene que enseñar a su pueblo a ponerse en el camino, en vereda, ya es enseñante, en vereda hay que ponerse. Pero no un baretebe por esto, por aquello, sino que porque fuimos capaces de persuadir verdaderamente también y hacer un camino real. Eso es regir. Melech designa autoridad responsable de justicia y cohesión comunitaria, ¿viste? Cohesión comunitaria. ¿Cómo yo voy a llegar a una cohesión de la comunidad? Y justamente porque el pueblo me eligió, el pueblo me dio la autoridad y yo miro y digo, aquí está el modelo. El modelo es el criterio de Dios que yo ahora voy a poner en práctica para mi comunidad. Y yo por eso siempre le digo, algunas veces que vienen, hola político, que esto y aquello, y está bien, hay que hablar, a mí me gusta escucharle, ¿verdad? Y después, bueno, si me da posibilidad también yo le digo las cosas, le digo lo que me gusta y no me gusta también, ¿verdad? Pero para que podamos crecer, tenemos que tener actitud de escucha. Bueno, y aquí justamente, cuando se le presenta al Melech, entonces es esa capacidad, queridos amigos, de escuchar antes que su poder de mandar. Ellos la llama mandar, ¿verdad? Sino que yo tengo que escuchar. Entonces, aquí esa voluntad popular, que es la voluntad del deseo del pueblo, que ahora desde el criterio de Dios nosotros tenemos que ponerlo en práctica para la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Estamos
en el capítulo 14 y hoy estudiamos el versículo 17. El rey le dijo, anda a tu casa, yo daré órdenes respecto a ti. Y la mujer dijo, permita, mi señor el rey, que su sierva diga una palabra más. Y el rey le dijo, davar, habla eso. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, de este versículo 17? Hay muchas, ¿verdad? Pero por lo menos vamos entresacando algunas importantes. La primera es que la segunda escucha cambia la justicia. La segunda escucha. Entonces estamos acentuando el aspecto y la importancia del escuchar. Porque esto es lo que va a cambiar la justicia. Nos va a ayudar a encaminar nuestra justicia. Primera cosita. Cambia la justicia. Antes de juzgar definitivamente, volver a escuchar, eso evita injusticias en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Evita injusticias. Primera cosa, queridos amigos. El asunto es que nosotros muchas veces no queremos escuchar, ¿verdad? Hay muchas cosas que estamos haciendo mal, pero nosotros nos creemos que somos, ¿verdad? No sé, los supermalos. Pero como decimos, estamos acostumbrados también a una sociedad tan corrupta, entonces ya o sea, nos damos cuenta, ¿verdad? Enseguida. Algunas veces buscamos esas cositas chiquititas, ¿verdad? Chiquititas. Le perseguimos a este o a aquel, por pequeñas cositas, ¿verdad? Le perseguimos. Y eso lo sacamos como si fuese nambre, eso es nambre. Y si es una autoridad importante, etcétera, una pequeña cosita, nambre, ¿entiendes? Pero sin embargo, dejamos pasar, pero como si fuese nada, Pechantana hoy, ¿verdad? Pero grandes injusticias, Dejamos pasar, pero como si fuese nada. Pero una cuestión es vos. Y por eso, pues, ¿verdad? Eso yo he escuchado a algunos periodistas, ¿verdad? El chancho que habla de limpieza, se mandó. Pero justamente ¿por qué? Y porque tal vez una cosita ahí se equivocó, una cosita pequeña, que no es nada, en comparación verdaderamente de las cosas que están haciendo mal a la comunidad. Pero vean, eso no, yo lo voy a defender. Eso pues son, queridos amigos, los que verdaderamente están repasando, como dicen ahí, ¿verdad? Repasando, el repasador, ¿a quiénes? Y justamente aquellos que injustamente están haciendo mal las cosas, ¿verdad? Entonces, no podemos lavar. Aquí te está diciendo bien, la verdad, queridos amigos, verdaderamente, cambia solamente esa verdad, cambia la justicia cuando hay una escucha. Primer elemento como enseñanza de este versículo. Segundo elemento, todo se revela, pero progresivamente. Es decir, para un cambio no podemos imponer simplemente la verdad. Hambaretebe daña imponemos ahí la verdad. La verdad, queridos amigos, poco a poco se va imponiendo. ¿Por qué? Y porque se va viendo. Nosotros ¿qué podemos decir? Esto, hicimos esto, traemos números, podemos maquillar todo lo que vos quieras. Pero progresivamente vamos viendo que no es así, ¿entendiste? Así de sencillo. O sea que este versículo es demasiado importante, ¿verdad? Entender. No se impone la verdad violentamente, sino que hay procesos también educativos, procesos dentro de una comunidad que a todos nos tiene que ayudar para poder cambiar dentro de nuestra sociedad. Y esto en el sentido educativo y en el sentido pastoral. ¿Saben por qué esta palabrita del sentido pastoral, queridos amigos? Porque cuando hablamos de un sentido pastoral, nosotros estamos hablando de que hay una preocupación por el hombre, por la persona. Yande entonces yamos a peñande yo que peñande po. Y gato hanguaisha o ya popona las cosas, o ya popona ánimo las cosas. Diga tú en la pecha pechante, va y cueve lleva, sino que ya popona. Y esto es lo que aquí te está diciendo. Tiene que haber un proceso educativo
pastoral, paso a paso, buscar el bien de la sociedad, pero para encontrar el bien de la sociedad tenemos que encontrar el bien de la persona. Un tercer elemento es la humildad para hablar, humildad para oír, los dos elementos. San Agustín decía 3 virtudes para hacer un camino de cambio. Primera virtud, humildad. Segunda virtud, humildad. Tercera virtud, humildad. Es una forma, ¿verdad?, de exagerar, simplemente para decirnos que la humildad es el camino, queridos amigos, para que exista el cambio. La humildad. Reconocer que hice mal, que este proyecto no es el proyecto adecuado, que detrás de este proyecto hay otras cositas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y estamos nosotros aquí haciendo el mal verdaderamente, o a la comunidad, o a la nación, o al país, o a la entidad, o a la familia, o a la iglesia, donde quieras. Entonces, aquí tiene que haber humildad, ¿verdad? Porque si no hay humildad, queridos amigos, reconocer que había sido nosotros somos aves de paso, aves de paso. Voy año a la yicota, 70, 80, 90 años. Más que eso, bueno, si te he visto no me acuerdo. Si te he visto no me acuerdo. 80, 90 años. Humildad entonces. Humildad, queridos amigos, para hablar y para oír. Los dos luego. Una cuarta enseñanza es que la palabra aparece como una responsabilidad moral. La palabra siempre aparece como una responsabilidad moral. Hablar para construir, no para vencer discusiones. No venimos aquí para discutir. Yo recuerdo, alguna vez me llamaban ahí en algún programa, ¿verdad?, para discutir, dice, viene de una secta o protestante, no sé. O sea, para discutir. ¿Qué es lo que vamos a discutir? O sea, no se puede discutir la verdad, que rojo desde ahora es verde. Peaña pregunta ya discutibio. Areñerengo, porque la fantasía en ciertas interpretaciones y la falta de un estudio verdadero y de una ignorancia, pero es tan grande que te dicen cada cosa. Entonces, no sé. No, pero tiene que haber entonces para poder discutir. No, la verdad no se discute. La verdad es la verdad. El asunto es, en todo caso, como estábamos hablando de hace rato, es el lenguaje. El lenguaje que aquí, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Entendiste? Eso es lo que tenemos que encontrar. Y no discutir. ¿Discutir de qué cosa? Porque eso te lleva a cualquier cosa. Eso no construye para nada. ¿Por qué? Y porque querés hacer convencer. Había un filósofo también que decía, repite tantas veces tu mentira que al final todos van a pensar que es verdad. ¿Entendiste? Todos van a pensar que es verdad. Y por último, la quinta enseñanza, queridos amigos, es que el buen líder permite ser interpelado. El buen líder permite ser interpelado. Aquí el rey David habla, le dice, habla. Pero no es para discutir, sino que es justamente para que yo escuche y después, entonces, dé la sentencia, porque eso es lo que están esperando del rey David. Él estaba ahí dormido, no estaba rigiendo, se quedó patitieso, se quedó duro, se quedó paralítico. 5 años, imagina. Lo de Tamar, lo de Amnón, etcétera, etcétera, y ahora Absalón. Entonces, queridos amigos, tiene que haber instituciones siempre abiertas a la crítica. Siempre tenemos que estar abiertos a esa crítica para que después podamos crecer. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.